Sean todos bienvenidos a su programa Una cita con la Biblia, programa de discipulado del primer nivel. Entraremos a estudiar lo que es la cuarta unidad. Y dentro de la cuarta unidad estaremos atendiendo lo que es la iglesia. En la lección número 10, como una breve historia de la iglesia, la número 11, las ordenanzas de la iglesia, y hablaremos en la lección número 12, con la cual terminamos nuestro primer nivel del programa de discipulado, sobre la iglesia celular. En esta unidad lo que se pretende es que el discípulo adquiera una visión panorámica acerca de la iglesia y su historia, algunas de sus prácticas y por último una visión de un modelo con el que nuestra iglesia trabaja, la iglesia celular. En este periodo de enseñanzas, el estudiante recibirá herramientas necesarias para servir dentro de este modelo de trabajo, el cual no es otra cosa que una réplica del modelo de iglesia que la Biblia presenta en el Nuevo Testamento. Nuestro objetivo en este escenario de la cuarta unidad es que al finalizar el discípulo sea capaz de identificar los principales períodos en el desarrollo histórico de la iglesia, participar con conocimiento de las ordenanzas de la iglesia de Dios y aplicar en la práctica todas las herramientas adquiridas en el estudio del modelo de la iglesia celular. Demos pues inicio a nuestra lección número 1 dentro de la cuarta unidad, la que denominamos la Iglesia de Jesucristo, una breve historia de la Iglesia. Tenemos como lectura previa lo que nos dice Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Dice el Señor en su palabra: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A manera de introducción, damos a entender y conocer que la historia de la iglesia cristiana es un estudio fascinante para todo discípulo deseoso de conocer más de sus raíces e inspirarse en las grandes gestas de los fieles seguidores de Jesús que han llevado a cabo en todos los tiempos. No es posible profundizar en un tema tan extremo en una lección de discipulado, por lo que presentaremos algunos elementos, algunos detalles de una visión rápida del desarrollo histórico de la Iglesia de Jesucristo en sus casi 20 siglos de existencia. Esta lección es más bien una introducción al gran tema que esta unidad ocupa, que es la iglesia celular, dado que dicho tema reviste una importancia trascendental para el quehacer ministerial de la iglesia moderna. En esta lección entonces nos limitaremos a esbozar en una forma sencilla los diferentes períodos históricos que están claramente definidos en algún texto que usted pueda tener acceso sobre la historia eclesial. En primer lugar, veamos como inciso inicial el nacimiento de la iglesia en el año 30 después de Cristo. Al culminar su ministerio terrenal, Jesucristo reunió por última vez a sus discípulos y les dio sus postreros mandamientos para la edificación de la iglesia que él había estado diseñando. Seguidamente, él ascendió a los cielos y sus discípulos se dedicaron a iniciar la gran empresa. Marcos 16, 14 al 20. Este fue el gran inicio de la iglesia, pero su inauguración solemne se llevó a cabo 10 días después, en el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo, derramándose sobre aquellos siervos, demostró que la naciente organización contaba con el respaldo pleno de la deidad. Hechos 1:4, 2 del 1 al 4.
En segundo lugar, veamos la Iglesia Apostólica, que es la que se establece en el año 30 después de Cristo al año 100. Este periodo va desde la ascensión de Cristo en el año 30 después de Cristo hasta la muerte del apóstol Juan en el año 100 después de Cristo. Esta etapa se caracteriza por una intensa predicación evangélica y la consiguiente expansión de la Iglesia por todo el mundo, regido por el Imperio Romano. En los primeros años, la Iglesia estuvo compuesta exclusivamente por judíos y se limitaba a la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. Pero con ocasión de la muerte de Esteban se desató una gran persecución, la cual impulsó a la Iglesia a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esta etapa histórica está dividida en varios períodos bien diferenciados así. La Iglesia de Jerusalén, desde la ascensión de Cristo en el año 30 hasta la muerte de Esteban, 35 años después de Cristo. El año 35. La Iglesia esparcida desde la muerte de Esteban en el año 35 después de Cristo hasta el Concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo. Tercero, la Iglesia entre los gentiles desde el Concilio de Jerusalén, es decir, 50 años después de Cristo, hasta la muerte de Pablo en el año 68 después de Cristo. Y en cuarto lugar, la época de sombra, desde la muerte de Pablo en el año 68 después de Cristo hasta la muerte de Juan en el año 100 después de Cristo. Inciso C, la iglesia perseguida es aquella que encontramos entre el año 100 después de Cristo hasta el año 313. Como lo indica el título, en esta época la iglesia cristiana fue objeto de las peores persecuciones de su historia. Aunque la iglesia siempre ha sido perseguida, en este periodo las autoridades del imperio recrudecen su intolerancia, motivadas básicamente por dos grandes causas. La primera de ellas es la amenaza que representaba la gran expansión del cristianismo. Todos los rincones del imperio habían sido transformados por la acción misionera de la iglesia, lo cual era considerado como una amenaza para la estabilidad de Roma. Y en segundo lugar, la adivinación de los gobernantes. Los emperadores eran considerados dioses y rendirles adoración era un signo de lealtad al imperio. Los cristianos rehusaban tal adoración y por lo tanto eran considerados traicioneros, traidores y sediciosos. Otra gran característica de esta época fue el seguimiento o el surgimiento de herejías o sectas, entre las que destaca el gnosticismo. Inciso D, la Iglesia Imperial, año 313 después de Cristo al 476 después de Cristo. Esta etapa se inicia con el edicto de Constantino, 313 después de Cristo, donde se decretaba la tolerancia religiosa hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. En el año 324, siendo Constantino el supremo emperador, declaró al cristianismo como religión oficial, el cual pasó de ser la religión perseguida a la religión del Estado. Una de las principales características de este periodo fue la invasión del paganismo en las prácticas cristianas, tales como la adoración de imágenes y la incorporación de festividades paganas a la liturgia. Otra situación que sobresale es el surgimiento de grandes controversias teológicas entre los dirigentes religiosos y el fortalecimiento de una ética clerical. Inciso E, la Edad Media,
476 después de Cristo a 1453 después de Cristo. El Imperio Occidental, como se le llamaba a la sección del imperio que tenía su capital en Roma, dejó de existir en el año 476 después de Cristo, y el Imperio Oriental, con su capital en Constantinopla, permanece hasta el año 1453 después de Cristo. Sin embargo, la Iglesia romana reclamó el derecho de ser la gobernadora del mundo, y aunque Roma carecía de poder político, el Santo Imperio Romano empezó a ejercer su señorío sobre todas las naciones de la tierra. Las principales características de este periodo, es decir, desde la Edad Media, es la consolidación del poder papal, el surgimiento del poder musulmán que resurge en el año 622 después de Cristo, la gran división de la Iglesia en latina y griega, las cruzadas, el auge de las artes, la caída de Constantinopla en el año 1453 después de Cristo. Seguidamente, la Iglesia Reformada, que es la que comprende el periodo de 1453 después de Cristo a 1648 después de Cristo. Los primeros indicios de la Reforma surgieron alrededor del año 1170 después de Cristo con los puritanos y los valdenses en Francia. Sin embargo, el inicio de la Reforma se sitúa oficialmente el día 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania. Las consecuencias de este movimiento son ampliamente conocidas y experimentadas por nosotros, ya que él dio origen a la Iglesia Cristiana Evangélica de nuestro tiempo. En la época señalada surgió un movimiento llamado de Contrarreforma, que era un intento de la Iglesia Católica de frenar el ímpetu arrollador del movimiento de reforma o protestante, como también se le conocía. El siguiente período de la Iglesia es la que denominamos la Iglesia moderna, ubicada entre 1648 después de Cristo al año 1901 después de Cristo. La característica principal de este período es el despertar de un gran espíritu misionero y el surgimiento de grandes movimientos religiosos, entre ellos el movimiento puritano, el avivamiento wesleyano, el movimiento racionalista y el movimiento anglicano. El siguiente periodo de nuestra historia como iglesia es el pentecostalismo, que surge desde 1901 después de Cristo a la fecha. El pentecostalismo es el movimiento más potente y dinámico de toda la iglesia evangélica. Es la fuerza que está invadiendo todos los continentes y provocando un crecimiento de la iglesia como nunca antes. Su énfasis se centra en el poder del Espíritu Santo, manifestado a través del bautismo en el Espíritu Santo, los dones y la operación de hechos milagrosos. Todo esto acompañado de un gran despertar en la alabanza, una predicación poderosa y una ferviente actitud de oración. En casi todos los textos de historia cristiana se sitúa el nacimiento del pentecostalismo en Topeka, Kansas, Estados Unidos, en 1901. Pero en los registros históricos de la Iglesia de Dios, con sede en Cleveland, Tennessee, hay evidencias de un mover pentecostal que inició desde 1886 con un incipiente movimiento denominado Unión de la Santidad,
que daría lugar al surgimiento de esta gran organización. Como se dijo al inicio, este es un tema fascinante y ningún discípulo debe quedarse solo a este nivel de conocimiento sobre el mismo. Cada discípulo debe motivarse a crear los mecanismos que estén facultados o las facilidades que puedan tener para un mejor aprendizaje a este respecto. Y de esta manera les incentivamos para encontrar en la literatura cualquier iniciativa que pueda surgir con el propósito de ampliar el conocimiento de la historia de la Iglesia. Al meditar sobre este tema podemos evocar las palabras de aquel gran maestro judío llamado Gamaliel. Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Hechos 5, 38, 39. Esto es lo que ocurrió. Dios estuvo siempre con su iglesia. La guardó en medio de las peores circunstancias y la levantará triunfante cuando su Hijo victorioso se manifieste en las nubes. Como discípulos de Cristo solo podemos tener un sentimiento y una actitud ante todo esto, una profunda gratitud a Dios por todas sus proezas. Oremos para que Él nos permita servirle con la excelencia que corresponde a la grandeza de su obra. Que el Señor les bendiga.